de pánico en muchos lugares del país. Y entonces yo recuerdo, mira, yo llamé algunas veces a jefes militares, le dije, mira, que en tal parte, en tal urbanización, ya es que ya me reportaron eso, pero eso no está pasando. Hay que ponerse en ese ambiente. El martes, en el Consejo de Ministros, se acuerda la suspensión de garantía, pero con dos pasos previos. ¿Cuáles fueron esos pasos previos? La convocatoria de los partidos políticos en dos bloques. El presidente convocó a Acción Democrática y a COPEI juntos, les explicó la situación y Acción Democrática y COPEI apoyaron la suspensión de las garantías. Y luego, en otro bloque, convocaron al MAS, al MED, a ORD, a todos los partidos que andaban por ahí, distintos a Acción Democrática y a COPEI. Y aquellos fueron horas de discusión. Porque esto y porque lo otro y porque la política económica y tal, que sé yo, mientras el país estaba encendido, por lo menos Caracas estaba encendida y algunas otras localidades de Venezuela. Entonces, todo ese tiempo se dejó de actuar, no había actuación salvo enfrentamientos que había con grupos de policía o grupos dentro de los barrios o gente asaltando aquí y allá. Hubo muertos, en todo ese periodo hubo muertos. El ministro de la Defensa reportó en la mañana del martes alrededor de 60 y tantos muertos, si mal no recuerdo. Entonces, todo el martes 28 transcurre hasta las 4 de la tarde, que se suspende la reunión con los partidos, o 3 y tanto de la tarde, con esos partidos distintos, Acción Democrática y COPEI, sin que se lograra el apoyo de ninguno a la suspensión de garantías. Y entonces el presidente, bueno, decide, vamos a suspender la garantía, y va el ministro del Interior, Alejandro Izaguirre, a anunciarle al país la suspensión de las garantías, condición que permitía a las autoridades militares salir a la calle, como dije antes. Cuando el ministro Izaguirre habla en la televisión para anunciar la medida, producto de todas las horas que tiene, casi 48 horas en funciones, pues en su actividad como ministro del Interior, sufre una descompensación en vivo, en televisión. Y eso fue tomado, bueno, aquí está pasando algo. O sea, a la situación que había se le suma la visión del ministro que anuncia las medidas, o que va a anunciar las medidas, que tiene un problema de salud, pero la gente decía, aquí hay un golpe de Estado, aquí algo pasó ahí. O sea, eso contribuyó a crear una situación más complicada. Después creo que quien toma la palabra es el ministro de la Secretaría, Reinaldo Figueredo, y anuncia pues la suspensión de la garantía. Yo recuerdo vivamente que el ministro Ítalo del Valle Aliegro, que es un profesional de primera, decía, yo no puedo actuar sin legitimidad constitucional para hacerlo. Estaba el tema de la suspensión de garantía. Obviamente, lo que pasó fue terrible en todo ese periodo hasta el día siguiente, porque hubo una gran cantidad de muertos. Ahora, Carlos, ¿usted cree que todo eso que usted narró es producto de una explosión espontánea? Ahí voy. Yo creo que hubo elementos, digamos, hay dos tesis, que fue una explosión espontánea o que fue un plan con participación cubana y de los grupos de izquierda organizados en Venezuela. Yo tengo la impresión de que fueron las dos cosas. ¿Por qué creo que fueron las dos cosas? Porque a mí me parece que fue una genuina explosión popular al inicio. El país, no nos olvidemos, venía
de conocer una década por primera vez en la historia moderna de inflación. Habían ocurrido acontecimientos como el Viernes Negro, la ilusión de la clase media venezolana con 2 carros, la casa en la playa, vacaciones en el exterior. Todo eso se fue derrumbando en la década de los 80, la llamada década perdida para América Latina. Estalló la crisis de la deuda en toda la región. Y en Venezuela, que a pesar de tener altos precios del petróleo durante varios años de ese periodo, por el endeudamiento que había experimentado desde finales de los 70 y en los 80, pues la situación se había puesto también color de hormiga y la sociedad comenzó a experimentar problemas que no había experimentado nunca, de escasez, de inflación, altos precios y de desasosiego. O sea, para el venezolano, hasta comienzos de los 80, el futuro era el que quisiera, estaba garantizado. Incluso los sectores populares menos favorecidos tenían posibilidades, porque la clase media venezolana se alimentó de sectores pobres que fueron mejorando. Los padres de uno, las familias, digamos, de gente normal. Ese sueño se fue acabando. Se fue acabando. Y cuando llega un nuevo gobierno, y el nuevo gobierno lo que hace es tomar inexorablemente medidas para enmendar la situación, aquello se sintió como, bueno, y entonces ahora, ¿dónde están las esperanzas? ¿Dónde está el mañana? Etcétera, etcétera. Yo creo que entonces allí hubo un elemento de espontaneidad que se combinó con lo que siempre fue la izquierda más extrema en el periodo democrático, desde Betancur en adelante, que fue siempre estar preparándose para cuando bajaran los cerros. Ese era el concepto que había en Venezuela durante muchos años. Algún día van a bajar los cerros. Y se pensaba que eso era el momento en el cual todo lo que se tenía estallaría. Pero era como una especie de fantasmagoría que estaba en una lejanía absoluta y casi imposibilidad. Pero la izquierda siempre se preparó para eso. Esos sectores de la izquierda siempre se prepararon para eso. Y yo creo que ahí, digamos, de los pensamientos más organizados alrededor de eso, estuvo siempre el de Douglas Bravo. Douglas Bravo siempre apostó a que habría una insurrección con participación militar. Y por eso en la historia, desde Pérez Jiménez hasta que falleció, Douglas Bravo, digamos, simbolizó intelectual y políticamente esa idea de que iba a haber algo en algún momento. Entonces, ¿qué ocurría con los grupos de entonces? Bandera Roja, sectores de la causa R, las derivaciones múltiples que tuvo el MIR, la OR y Punto Cero y otros grupos, siempre estaban como caimán en boca de caño, organizándose con grupos de aquí y allá para esos momentos que iban a venir. Y todo parecía como una especie de un ejercicio de recurrente de ilusión política de un sector extremista de la sociedad venezolana. Pero porque siempre, por ejemplo, en los conflictos universitarios, que los dirigentes universitarios nos movíamos de aquí para allá y hacíamos manifestaciones en la época en la que yo fui dirigente estudiantil, siempre se le sobrepuso vinieron estos grupos organizados a tratar de empujar la cosa más allá de donde estaba.
Yo tengo la impresión de que eso ocurrió. Sin embargo, hay algunas, debo decirlo porque investigando para esta conversación contigo, hay unas ruedas flojas por ahí. Una de ellas es que una persona muy bien informada que participó en el gobierno del presidente Pérez me cuenta que efectivamente cuando Fidel Castro vino a Venezuela, en el Eurobuilding, los cubanos dejaron cajas de armas que se quedaron allí. Esta persona no sabe a ciencia cierta ni por qué las trajeron, ni por qué no se las llevaron. Pero obviamente no se requiere ser demasiado acucioso para decir que eso podía haber tenido un destino hacia estos grupos radicales. Creo que no es una prueba de nada. Estoy hablando de una información que me dieron, no me consta, creo que es una información seria, que podría indicar algún compromiso más allá de la inspiración ideológico-política por parte del régimen cubano. Sin embargo, esto me parece contradictorio con las gestiones que se estaban haciendo precisamente para que Cuba regresara a la comunidad interamericana con la condición de que hiciera aperturas significativas en los procesos políticos internos. Pero esto, digamos, es un tema a debatir. Yo pienso que hasta el sol de hoy, la hipótesis que yo veo más plausible es la de la presencia de elementos de espontaneidad, pero inmediatamente se colocaron encima estos grupos organizados. Yo estaba en Venevisión el 27 de febrero, porque yo tenía un programa en la televisión que grababa ese lunes. Y recuerdo que mi invitado era Luis Enrique Oberto, diputado de Copey. Y cuando voy saliendo de Venevisión, veo unas columnas de motorizados que están rodeando Venevisión, como alrededor de 200 motorizados. Eso obviamente, eso no es espontáneo. Eso no era espontáneo. Ahí había organización. Claro. El 4 de febrero del 92 ha dado para 50, bueno, pues se cumplen 30 años este año del 4 de febrero del 92. Y uno de los grandes temas que hay en discusión y que ha ocurrido con el paso de los años, indica que en realidad podrían explicarse, que habría otra explicación de los hechos. Cuando se le consulta a los encargados de la inteligencia militar, la gran pregunta que se hace a la gente, bueno, pero ¿cómo es posible que estos hombres estaban conspirando a plena luz del día y ustedes no lo sabían? ¿Cómo es posible que estos tipos se reunían, que Chávez daba discursos insurreccionales en las aulas de la Academia Militar, en los cuarteles, recorrían el país a plena luz del día y la inteligencia militar no lo sabía? Y lo que más o menos se puede organizar de lo que dicen los agentes de inteligencia del momento, los altos agentes de inteligencia del momento, es que en realidad la preocupación mayor, se sabía lo que estaban haciendo estos comandantes, pero que la preocupación mayor no eran ellos, que la preocupación mayor era el llamado grupo de los notables militares, no los civiles, los notables militares, que tenían una especie de plan de toma del poder basado en las viejas aspiraciones militaristas venezolanas de que solamente los militares pueden poner orden en el país, montados en eso de que hay que poner orden y se necesita un militar, porque mira lo que pasó el 27 de febrero tal y tal, y que ese grupo, esa logia de los notables militares estaba encabezada por el general Ochoa Antich, que era el ministro de la Defensa. Y de tal manera entonces Chávez y los suyos habrían sido simple y sencillamente unos actores dentro de una gran conspiración que en efecto
fue neutralizada porque no lograron ejecutar sus planes. ¿Qué opinión tiene usted de eso? Esto también es otro de los temas controversiales de la historia contemporánea de Venezuela. En primer lugar, la conspiración se sabía. Se sabía porque... ¿Cuál conspiración se sabía? La de Chávez. La de Chávez se sabía. Yo recuerdo que en una oportunidad el general Carlos Peñalosa, en su condición de comandante del ejército, amigo mío, porque él era miembro de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado que yo presidía en ese momento. Y desde que él era director de la Academia Militar, participó en la COPRE e hicimos buenas migas. En una oportunidad, él, siendo yo ministro y el comandante del ejército, me invita a cenar y fue con el general Ramón Santeliz. El general Santeliz estaba en esa conversación, según me explicó el general Peñalosa, porque estaba hablando con él en su despacho, en la comandancia, y le dijo a Santeliz, me tengo que ir porque voy a cenar con Carlos Blanco. Ah, ese es amigo mío, le dijo Santeliz, y los dos se fueron para allá. Allí, en presencia de Santeliz, Peñalosa me relata la conspiración. Y básicamente con la idea de que pienso yo, informara más ampliamente al presidente de estos términos de la conspiración. Honradamente yo no me acuerdo de los nombres que me dio, porque todo esto me ha debido nombrar a Chávez, a Ortiz Contreras, a Díaz Cárdenas, pues a todos los comandantes que estaban allí, porque ellos sabían que esa conspiración existía. El problema que se presentó entre los militares, el presidente, algunos ministros que intervinieron en todos esos momentos con el grupo conspirador, es que primero no había pruebas concluyentes. Había unos que decían, mire, esto está ocurriendo. En mis palabras, no tenemos la grabación o el texto, pero está ocurriendo, la conspiración está en marcha. Y otros pensaban, esos son unos jóvenes oficiales que lo que están es hablando pistoladas. Digamos, uno dice, bueno, ¿cómo es posible que hayan desestimado los informes de los jefes militares y de la inteligencia sobre esta conspiración? Y aunque no es ninguna excusa, la explicación que hay, que yo tengo al menos, es que una conspiración en ese tiempo, una conspiración seria, parecía como una cosa imposible. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Si la democracia más consolidada de América Latina y del Caribe tiene pues suficiente fundamento y solidez como para que estén hablando de conspiraciones. Eso yo creo que es un factor cultural, equivocado desde luego, pero fue un factor cultural. Luego había una disputa de interpretación entre los jefes militares a la que aludí, que tenía que ver con una situación de los militares. Ahí había el grupo de los notables. ¿Quiénes eran los notables? Un grupo de generales que no eran generales en palabras de ellos troperos, sino que eran generales intelectuales, digamos, de distintas tendencias políticas, diría yo. Hubo un militar pionero en esto del pensamiento, que fue el general Jacobo Yepes Daza, que se decía que estaba conspirando primero contra Luis Herrera y después contra Lucinchi. Y en realidad una vez
Lucinchi estaba, digamos, candidateado a ser general, y él pensaba que él no iba a ascender porque tenía la fama esa de controversial, de conspirador incluso. Y el presidente Lucinchi lo llamó. Mire, general, ¿sabe una cosa? Yo lo voy a ascender. El tipo sorprendido, me acuerdo yo. Bueno, pero había esas controversias sobre esos temas y quiénes estaban y quiénes no estaban. Y entre los notables estaba Fernando Ochoa Antich, Carlos Peñalosa, Carlos Santiago Ramírez, y otros generales. Ramón Santeliz, que eran generales que tenían aspiraciones de poder, y me voy a explicar. Aspiraciones de poder en el sentido de dirigir por mejores rumbos, en primer lugar, a las Fuerzas Armadas. Yo me acuerdo que una vez, ya Chávez en el poder, yo hablé con Ramón Santeliz, que se convirtió en un chavista furibundo, a quien me encontré yo el 4 de febrero en Miraflores, y que yo le dije, bueno, tú estabas metido en la conspiración de Chávez. Y me dijo, te voy a confesar que no. Yo no participé de esa conspiración. Ni ninguno de nosotros participó de esa conspiración, porque nuestra ambición, nuestro propósito, antes, estamos hablando de los 80, era llegar a tomar los comandos de las Fuerzas Armadas para transformarlas. No tomar el poder político, sino tomar el comando de las Fuerzas Armadas. Y eso lo habíamos logrado. Por la vía natural, fulano es comandante de tal fuerza, el otro es ministro, el otro es aspirante a ministro, etc. No sé, no digo que esta sea la explicación, digo que es la explicación que me dio a mí Santeliz. Yo prefiero otra explicación, que es que hubo un bochinche de generales. Unos generales que se estaban serruchando el puesto unos a otros y que trataban de llegarle, y esto me consta, al presidente de la República para lograr posiciones de comando superiores a las de otros de sus compañeros. Eso descompuso en alto grado el respeto de los oficiales superiores, los oficiales subalternos, hacia los altos mandos de las distintas fuerzas. Porque era evidente que había un exceso de política, de ambición. No es que eso fuese cosa nueva. Durante toda la democracia había generales pro-copellanos y generales pro-adecos. Eso no es un secreto para nadie. Pero no era una cosa, digamos, de cercanía afectiva, de relaciones, porque no nos olvidemos que los rangos superiores de las Fuerzas Armadas tenían que ser aprobados en el Congreso de la República por la Comisión de Defensa. Y entonces los militares eran invitados a participar, los entrevistaban, establecían relaciones con los políticos, etcétera, y eso era una cosa natural de la democracia. Pero posteriormente, cuando empieza esta pugna interna de las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Armadas de los altos mandos, eso ya comienza a debilitar y a descomponer internamente la fuerza. Yo soy de los que piensa que es allí por donde se cuela la conspiración de Chávez. Hay gente que se pregunta, bueno, pero esa conspiración, primero se sabía que existía. En segundo lugar, no estaban algunos de estos generales vinculados a esa conspiración.
Yo creo que se puede decir con bastante seguridad que hubo generales que conocían esa conspiración, que pudieron haberla detenido y no la detuvieron, pero que la conspiración no era con ellos ni para ellos, que es una de las cosas que se ha dicho durante muchos años, es que Fernando Ochoa Antich estaba comprometido en esa conspiración. Yo no creo. Los Ochoa son locos, pero no traidores. Porque yo vi algunas acciones del general Ochoa Antich que no me parecieron convincentes el 4 de febrero. El presidente le dice a Ochoa, ordene que bombardee la planicie. Y Ochoa no siguió esa orden. Y yo le dije, mira, Fernando, yo presencié esto. Medio, eso es verdad.